Ministro de Consumo, muy buenas noches, ministro. Muy buenas noches, la primera entrevista gracias. Que concede desde que hemos visto que ahí tomaba posesión de su cargo. ¿Por qué hace falta 3 ministerios donde solo había uno? Es una de las cosas que quizá la gente se pregunte. Bueno, se trata de asignar las funciones de una manera distinta y que sea más eficaz, y yo creo que además se puede conseguir. También es verdad que no es del todo exacto. Por ejemplo, el Ministerio de Consumo, efectivamente, una parte viene de Sanidad, pero la otra viene de Hacienda. Yo tengo competencias sobre consumo y tengo competencias sobre juego. Por lo tanto, lo que hay es una redistribución de las funciones pensando en dar una mayor eficacia. Si no hubiera gobierno de coalición, ¿esa división de 1 a 3 se habría producido? No lo sé. No lo sabe, pero es susceptible la gente de pensar que es así, ¿no? Que ha habido también un reparto por las circunstancias de la coalición. Bueno, lógicamente los gobiernos, cuando tienen un gobierno de coalición, y lo hemos visto en las comunidades autónomas o lo hemos visto en otros países, pues establecen una distribución atendiendo también a esa realidad de gobierno de coalición. Pero también en nuestro país hemos visto muchas redistribuciones dentro del gobierno cuando solo hay un solo partido. De hecho, el gobierno de Pedro Sánchez, nacido de la moción de censura, solo era un partido y también cambió los ministerios. Es un proceder habitual para adaptarse no solo a la fórmula del gobierno de coalición, sino a contextos cambiantes donde las preocupaciones también varían. Luego hablaremos de las competencias en concreto de su ministerio, pero alguien tampoco sospechoso de ser de la derecha o de la crítica que hace la derecha, el secretario general de UGT decía: es difícil hacer política cuando las competencias están tan repartidas. Reconózcame que al menos de inicio cuesta entender cómo se van a repartir esas competencias estando todo tan distribuido, ¿no?, entre tantos ministerios. Yo honestamente no le veo una dificultad, porque al final uno lo que tiene que hacer es saber coordinarse tanto horizontalmente con otros compañeros y compañeras dentro del Consejo de Ministros como verticalmente, tanto con la Unión Europea como con las competencias de las comunidades autónomas. Nuestro país es un país que ha descentralizado mucho muchas de las funciones y por lo tanto lo que hace falta es una mayor coordinación, y cuando tú tienes una persona que ostenta una responsabilidad sobre una materia más concreta, pues evidentemente tiene una mayor dedicación, y uno espera que una mayor dedicación sirva también para que sea más exitoso. ¿Cómo lleva eso de tener que coordinarse con ministros de corte más liberal o de una ortodoxia económica muy alejada de la suya, Calviño, etcétera? No sé, ¿piensa que va a ser una dificultad para el gobierno? Le veo muy optimista, así según hemos empezado, le veo como que lo ve todo muy sencillo. No digo sencillo, pero sí que estamos ilusionados, y yo particularmente también. Hemos llegado a un buen pacto de gobierno, de coalición, en el que nadie ignora que venimos de organizaciones distintas y que por lo tanto tenemos diferencias, pero yo creo que por primera vez en mucho tiempo la izquierda también ha entendido que lo que tiene que hacer es poner el acento en lo que tiene en común, y esa es la intersección en la que trabajamos juntos, y eso es en lo que debemos trabajar, en cristalizar ese acuerdo de gobierno con medidas concretas. Y si hay disensiones, que llegarán, todavía llevamos una semana, pero llegarán seguramente, pues atenderlas como siempre se ha hecho, incluso en aquellos gobiernos donde solo hay un solo partido. ¿Y no teme que esa parte del gobierno más liberal les frene las medidas por las que ustedes siempre han apostado y que eso al final le reste también peso a Unidas Podemos dentro del gobierno? Bueno, como decía, yo no soy ingenuo. Estamos hablando de que vamos a enfrentar retos y obstáculos importantes a todo tipo de niveles, de estratégicos como el cambio climático, cuestiones de país y cuestiones también que tienen que ver con el gobierno de coalición. Nosotros somos la parte más pequeña dentro de esa coalición. Por eso cuando llevamos a votación a nuestras organizaciones si queríamos o no queríamos entrar, ya lo advertíamos. No vamos a poder conseguir nuestro programa exactamente, pero vamos a centrarnos en aquello que hemos acordado y que mejora la vida de las familias trabajadoras, y eso es lo que la gente votó, y por lo tanto yo creo que se ha entendido que en este contexto, porque no trabajamos en el abstracto, sino en un momento donde España está viviendo muchas convulsiones y donde vemos una extrema derecha creciente que está absorbiendo incluso a las derechas tradicionales, pues el centro de atención está puesto en poder cumplir un acuerdo, que con eso yo creo que es un primer paso muy importante. Hoy Anguita dice en el diario, dice: merece la pena, pero frente a sus deseos de aplicar el programa se van a encontrar con la fría racionalidad económica y habrá una pugna, silencios y dificultades. A eso me refería yo también. Sí, pero eso existe siempre, es decir, evidentemente... Bueno, pues eso viniendo del mismo partido, si encima vienen de diferentes organizaciones será mayor. Bueno, porque al final la política consiste en encontrar puntos en común y evidentemente las diferencias ya las conocemos. Lo que tenemos que ver es, sabiendo eso, sabiendo cuáles son los obstáculos y los retos, si somos capaces de poner en marcha esas medidas que hemos acordado. Y yo creo que hay razones y hay contextos y condiciones adecuados para hacerlo. Y vayamos paso a paso. Ahora mismo nos vamos a centrar en sacar adelante lo que son nuestras propuestas. ¿Cómo se practica el comunismo desde dentro de un gobierno como el que hay ahora mismo en España?
Pues vamos a ver, esto es que parece como que hubiera sido una gran novedad, ¿no? Que haya una persona que se identifica como comunista en el gobierno, en el Consejo de Ministros. Evidentemente es una novedad, pero no lo es, por ejemplo, atendiendo a la historia de nuestro país, el papel que han tenido los comunistas. Sin los comunistas, sin el Partido Comunista de España, no existiría la Constitución del 78 ni existiría la democracia. Tuvieron un papel fundamental en la lucha antifranquista y en la construcción de la democracia, desde la calle y desde las instituciones. Por lo tanto, un comunista pues tiene unos valores y unos principios desde los que aborda los problemas cotidianos. Y, por ejemplo, cuando vemos un problema social, pues el abordaje se hace siempre con una óptica distinta a la que lo haría, por ejemplo, un gran empresario que se centra en sus grandes beneficios únicamente. O distinta, por ejemplo, a la socialdemocracia, ¿no? Porque tampoco son exactamente lo mismo. Por eso mucha gente se pregunta cómo va a seguir usted siendo comunista dentro de un gobierno mayoritariamente socialdemócrata. Pues eso, pues yo no pierdo mi identidad, igual que tampoco la pierden identidad, sino a la hora de ejercer la política. Evidentemente usted va a seguir siendo comunista, entiendo. Digo, a la hora de ejercer la política. Bueno, yo de verdad no le veo problema, porque navegamos en el mundo de las abstracciones, luego las políticas concretas son muy sencillas. Esa óptica, esa ideología que a nosotros nos mueve, que fue la que impulsaba, era el vector que impulsaba la lucha por la democracia, es la que defiende la sanidad pública, la educación pública, es la que defiende los derechos sociales, y eso luego tienes que concretarlo. Estamos viendo polémicas estos días, por ejemplo, lo ocurrido en Murcia con la censura educativa. Ahí tienes que defender la educación pública, y ese es un lugar donde te encuentras desde etiquetas como comunistas hasta etiquetas como socialdemócratas y etiquetas como liberales, que también se encuentran ahí. Pero en estas cuestiones concretas las etiquetas muchas veces obstaculizan más que ayudar. Lo importante es ver si en la política concreta te encuentras, qué es lo que mejora la vida de la gente. Ahora iremos, como dice, a las medidas concretas que dependen de usted y también de otros ministros, pero nos consta que fue de los que más defendió que esta coalición hubiera sido posible mucho antes incluso la repetición electoral. Pero me gustaría saber qué piensa Alberto Garzón ahora que está en el Consejo de Ministros cuando escucha esto. Pedro Sánchez. Yo hoy podría ser presidente del gobierno, sí, pero ¿de qué gobierno? ¿De un gobierno con una parte de su gobierno defendiendo el orden constitucional y el Estatuto de Autonomía en Cataluña y otra parte del gobierno hablando de presos políticos y defendiendo la autodeterminación en Cataluña? ¿De un gobierno que lo que tendría que haber asumido es que o bien la seguridad social y por tanto las pensiones de nuestros mayores, la hacienda pública, o, por ejemplo, aquí en Galicia, que bien lo sabéis, la transición ecológica, la política energética y, por tanto, la política industrial estuviera en manos de un partido político que nunca ha gestionado nada y que cuando ha gestionado algo ha sido precisamente en términos negativos? ¿De un gobierno que hubiera sido sustentado también por fuerzas independentistas que hoy están diciendo o amenazando con la desobediencia civil? ¿Eso es lo que queríamos para España? Yo no quería un gobierno para una investidura, necesito un gobierno para una legislatura. El Gobierno ha comenzado a andar después de haber escuchado esto. Uno puede olvidarse de cosas como estas una vez que se sienta ahí en el Consejo de Ministros, porque claro, más allá del día a día de las medidas, que insisto, vamos a ir ahora ampliamente, ¿cómo hacen? Bueno, han sido años muy complicados y seguimos viviendo años de enorme turbulencia y los contextos cambian las opiniones y lo bueno es que cambian para bien. Es decir, ahora ha sido posible lo que entonces no lo fue. Todos hemos dicho cosas muy gruesas de otras personas con las que ahora estamos trabajando conjuntamente, pero acentuar la diferencia no tiene nada extraordinario. Todos somos diferentes. En mi propia organización política hay infinitas diferencias internas. Lo importante es saber encontrar ese punto de intersección que mencionaba antes y yo creo que lo hemos conseguido. Hemos conseguido ahora lo que no fue posible en julio y hemos conseguido ahora incluso lo que no fue posible en 2016. Es decir, yo entro aquí con una enorme ilusión y además compartiendo el criterio con todos nuestros compañeros y compañeras del Consejo de Ministros de diferentes organizaciones de que tenemos que acelerar porque hay 3 años en los que podríamos haber hecho cosas que tenemos que hacer ahora más deprisa. Vamos con su ministerio. Hemos calculado, en Neutral.es, corríjame si me equivoco, que el presupuesto será de unos 20 millones concretos del ministerio que le ha tocado y en cuanto a las competencias están muchas de ellas cedidas a las comunidades autónomas. No sé si tiene la idea de que sigan descentralizadas y hacer una norma estatal en cuanto a algunos asuntos que ahora entraremos o no, o va a mantenerlo igual. Depende, vamos a ver, hay elementos que están recogidos incluso como derivación de nuestra propia Constitución y que es la descentralización que se ha hecho en nuestro país y que por lo general ha funcionado muy bien. En todo caso, depende de la línea concreta.
En mi ministerio trabajamos líneas de consumo y de juego. Todavía estamos aterrizando y estamos trabajando a destajo para que probablemente dentro de 2-3 semanas podamos empezar a anunciar medidas específicas. Pero, por ejemplo, en el caso de juego, que es una cuestión sobre la que se ha situado una gran alarma social, con razón, por lo que hemos conocido en los salones de juego, en las llamadas casas de apuestas en determinados barrios, pues lo que es el juego presencial está descentralizado en gran medida y lo que es el juego online es competencia estatal. Por lo tanto, simplemente valga esto para iluminar que hay un barullo competencial importante y nosotros tenemos que estudiarlo con mucho detalle para saber cómo incidir en la realidad. De hecho, iba a preguntarle precisamente por el tema de la regulación del juego, de las apuestas, de la publicidad. ¿Más o menos saben por dónde van a ir? Porque es verdad que ustedes ya antes de entrar en el gobierno tenían un plan bastante claro de lo que querían hacer. Y luego veremos si se aprueba o no, pero ¿tiene claro qué medidas puede tomar? ¿Cuáles son? Sí, y se puede hacer muchísimo y por lo tanto ahí tenemos una gran satisfacción de que vamos a poder hacer muchas cosas y, insisto, dentro de 2-3 semanas podremos empezar a anunciarlas. De momento estamos tomando conocimiento de la situación, pero hay un elemento, por ejemplo, tiene que ver con la publicidad. Estamos hablando de que no hay prácticamente ningún tipo de regulación sobre la publicidad. Ha crecido de forma exponencial. Estamos hablando de unos 300 millones de euros que se dedican por parte de los operadores del juego de azar pues en medios de comunicación, pero en la calle también, y que lógicamente atraen a mucha gente a ese juego, que es un juego que es una actividad legal. De hecho, mucha gente participa. En nuestro país está instalado desde 1812, por ejemplo, la Lotería Nacional. Es decir, es una cosa como muy dentro del ADN. Pero esa actividad pues puede conllevar algunos problemas. Si estamos hablando de problemas extremos como la ludopatía, otro tipo de problemas. Entonces, es un problema de salud pública y nosotros tenemos que intervenir para reducir eso. La publicidad es una de las cuestiones y las otras cuestiones tienen que ver también con la regulación, por ejemplo, de los controles de menores, tanto al juego presencial como al juego online. Así que la publicidad sí tienen la determinación de tocar de alguna manera la ley para que o regularlo, porque ni siquiera lo está, según dice usted. Si es que no hay nada, es un caos. Es decir, ahora mismo pues prácticamente es la ley de la selva y por lo tanto hay un interés en regular y además esto es transversal. Te vas a encontrar a personas de izquierdas, muy de izquierdas y también personas conservadoras que están de acuerdo en esto. Esto es un problema de salud pública. Lo hemos visto hoy en el barómetro de La Sexta, precisamente, que era muy transversal, efectivamente, en lo ideológico y en cuanto al voto, como la gente quiere que este gobierno haga algo. Ahora lo veremos mientras... Y lo haremos, y además creo que se cuenta no solo con ese sentido común de la sociedad, sino también incluso con los propios operadores. Es decir, las propias empresas también necesitan un marco regulatorio y pueden estar más o menos de acuerdo, ya lo veremos. Esto no son medidas que vayamos a aplicar unilateralmente, también vamos a hablar con todos, pero está claro que estamos ante un problema que pues oscila entre unas 200.000 personas, se calcula según una encuesta del Ministerio de Sanidad, que pueden tener o trastornos en el juego o juego problemático. No quiere decir que sean ludópatas, pero sí que tienen problemas o que si no hacemos nada van a tener problemas. Y estos son muchas, miles de familias en este país que en los casos más extremos estamos hablando de gente que pierde, porque apuesta una y otra vez de forma impulsiva, hasta 10.000, 20.000 euros y arruina familias. Y esto es algo que hay que atajar. Y decía también los menores, que es una de las grandes preocupaciones que hay, la cercanía. Se ha dicho muchas veces de esos lugares con colegios o con institutos públicos. Quiero recordar que Madrid en otros lugares es apenas de 100 metros. Ahí el Gobierno central va a poder hacer algo, porque esa es de las que está repartida en las comunidades autónomas, la transferencia. Sí, hay dos ámbitos. El ámbito del juego online, que es competencia estatal, y ahí está muy controlado. De hecho, la actividad de los menores en el juego es el doble o el triple, según determinados datos, en el juego presencial que en el juego online. En el juego online la tecnología permite en gran medida controlar eso, evitar la suplantación de identidades, incluso establecer los registros. Y luego está la parte de negociación con comunidades autónomas, que muchas comunidades autónomas ya lo están avanzando en buena dirección, y algunas ya me han llamado para decirme vamos a coordinarnos, porque hay enormes lagunas. En el juego presencial, las llamadas casas de apuesta, el control es ausente, está ausente. Es decir, un menor puede entrar, pasar a una zona donde está legalizado, pero inmediatamente pasa a la zona ilegal sin que apenas haya control. Pongo un ejemplo muy significativo. Algunas comunidades autónomas, y desde el punto de vista estatal también, hay una lista de prohibidos. Gente que sabe que tiene un problema o que puede tener un problema, se inscribe y gracias a eso ya tiene prohibido jugar online, por ejemplo. Pero si pasa a una comunidad autónoma, que pueden ser 5 kilómetros, allí no está en ninguna lista. Es decir, ese tipo de lagunas existen, pero también hay mecanismos para, primero, coordinar y también para ver si se pueden explorar regulaciones que homogeneicen en los criterios. Hoy en el ABC la patronal del sector le lanza un recado. Dice, si el juego es legal, el Gobierno no puede limitar a funcionar solo de noche.
Eso es lo que le dicen desde la patronal, con quien, por cierto, no sé si se va a ver inmediatamente, porque creo que le han enviado una carta, según cuentan en esa entrevista. Bueno, me han enviado una carta a casi todo el mundo. De hecho, todavía no había llegado al Ministerio y ya habían llegado un montón, y está muy bien, porque nosotros vamos a hablar con todo el mundo. Efectivamente, como decía antes, el juego es una actividad económica legal a la que practica mucha gente, y mi familia hemos jugado, aunque sea la lotería de Navidad, en muchas ocasiones. Es decir, no es un problema per se. Lo que sí ocurre es que se pueden dar determinadas condiciones y contextos en los que eso derive en un problema grave. Estamos hablando de salones de juego que se están instalando de una forma creciente gracias al uso de la tecnología, las apuestas online, pero dentro del juego presencial, en esos salones, en barrios populares, en barrios humildes, en barrios de clase trabajadora, donde el elevado nivel de frustración y rabia social hace que mucha gente se sienta atraída por una especie de salida o de esperanza de que apostando va a dejar de estar en condiciones míseras. Bueno, pues eso hay que abordarlo, y a unos le podrá gustar más o menos, pero esto hay que hacerlo, y por lo tanto, además, nosotros tenemos que cumplir con un acuerdo, que es el acuerdo al que hacía referencia al principio de la entrevista, y lo haremos. Hablaremos con todo el mundo. Tenemos unos funcionarios extraordinarios que tienen un nivel técnico genial, pero hay que cumplir. Y también con la patronal del sector. ¿Se va a sentar usted, digo? No lo sé. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Le pregunto también por la comida basura. Se ha dicho que ustedes tienen intención de aplicarle un impuesto o de subir un impuesto mayor a ese tipo de comidas. ¿Es así? ¿Sabe a cuál y cuánto sería? Bueno, en este momento lo estamos estudiando, porque, insisto, ha pasado solo una semana desde que hemos llegado, y es un ámbito para nosotros fundamental, que vamos a coordinar con tanto sanidad como transición ecológica. Es el ámbito de la comida basura, que tiene que ver no solo con la fiscalidad, sino también con la conciencia, el etiquetado, ¿no? Hemos visto que en otros países un buen etiquetado a veces ayuda mucho más y permite también a la ciudadanía saber si lo que está consumiendo te va a perjudicar gravemente la salud. Hay un elemento también de clase ahí. Evidentemente, la gente con menos recursos consume peor comida, y entonces al final problemas derivados como la obesidad afectan más a la gente más pobre. Incidir en eso, como incidir, por ejemplo, en el retorno y acabar con el consumo de plásticos y todo este tipo de consumo, son líneas que nosotros vamos a explorar de forma prioritaria. Al fin y al cabo, todos somos consumidores en algún momento del día. Se ha publicado ya que pretenden subir del 10 al 20%. ¿Eso está sobre la mesa? Como decía, lo estamos estudiando absolutamente todo, y además, en este caso, requiere una coordinación interministerial. Estamos hablando de cuestiones que afectan a la economía, a Hacienda, a transición ecológica, a sanidad. Bueno, estamos avanzando, pero ya, como decía, en 2 o 3 semanas estableceremos los primeros anuncios. Economía. Ya sabe que ha girado mucho un tuit suyo sobre Cuba. El único modelo de consumo sostenible y tiene un desarrollo humano es Cuba. Hacía alusión a un artículo de Carlos Fernández Liria que enlazaba también, pero el tuit desapareció. No sé si ha borrado ese y muchos más. No. ¿Le preocupaba que le dijeran Garzón hablando de Cuba, algo que usted ha hecho muchas veces? No, de hecho, realmente sí, es verdad que lo borré, pero no me preocupaba en absoluto. Lo único que sucedía es que no quería dar más argumentos a una derecha que nos iba a atacar por todo. Es un artículo que enfocaba Carlos Fernández Liria, el profesor de filosofía, unos datos de Naciones Unidas, y que hacía una referencia muy interesante que todos los científicos reconocen. Los modelos de producción y consumo, como el nuestro, no son sostenibles en el tiempo. Hay un indicador, que es el de la huella ecológica, que manifiesta que necesitaríamos varios planetas si quisiéramos consumir al ritmo que lo estamos haciendo de forma global. Es decir, por el consumo de plásticos, por el consumo de materiales que no son renovables, hablamos de todo tipo de minerales, por el consumo que hacemos con ese nivel, necesitaremos varios planetas, y por lo tanto estamos condenando a las siguientes generaciones. Evidentemente, en países que tienen menos consumo, eso no se produce. Claro, por y eso, lo que por estaba eso le iba diciendo, a preguntar, no sé si la comparación con Cuba vale para este caso, y si a usted le parece un ejemplo en algo de eso. No, pero es que el tuit no tenía ninguna referencia con decir esto es mi modelo. Eso es la derecha que hace de troll, y va a hacerlo durante todo este tiempo, y hay que acostumbrarse. Yo de verdad les ignoro directamente y punto. Bueno, pero fíjese que usted ha borrado el tuit preocupado por eso, y aún así, lógicamente, lo estamos viendo en pantalla, porque es muy difícil borrar esa huella. No, y además que ningún problema, porque me pueden preguntar y yo lo voy a responder. ¿En qué es para usted un ejemplo Cuba? ¿En qué lo es? Pues que precisamente lo que decía es que, siendo un país enormemente pobre en cuanto a todos sus problemas, tanto económicos como de América Latina, uno lo puede comparar con Haití, por ejemplo, porque compararlo con países desarrollados siempre es hacer trampa, pues ha sabido gestionar sus dificultades. Pero eso no significa
que uno tenga ese modelo. Yo siempre lo he dicho de una forma muy clara. Para mí el modelo, por ejemplo, de Cuba en un momento específico como fueron los años 90 para desarrollar toda la tecnología sanitaria es fundamental, pero igual que lo es las libertades, por ejemplo, democráticas de Estados Unidos en el funcionamiento parlamentario, la defensa de la sanidad y de la educación pública de los países nórdicos. Es decir, nosotros, al menos yo, no tengo ningún modelo per se. Lo que sé es ver críticamente los países de nuestro entorno para cogerlo mejor. Y si no, es que uno simplemente es un dogmático y lo que cree es en esas abstracciones que yo creo que no llevan a nada. Pero entiende que hay gente que le pueda preocupar, teniendo en cuenta que, como usted bien ha dicho, lo ha escrito, lo ha dicho muchas veces, ha hablado de ciertos países, entre ellos Cuba, haya gente, no trolls, sino gente normal, que le vea a usted y diga, hombre, pues quizá no es quien deba ocupar un ministerio, más allá de que le hayan nombrado, alguien con esas ideas, ¿no? La verdad es que no me preocupa, entiendo que exista, pero es que nosotros vivimos en un país que no ha superado ese estigma del anticomunismo, ¿no? Es decir, esa idea que decían, como gobiernen los comunistas nos quitan las casas, y lo realmente existente es que en estos últimos 10 años quien te ha robado las casas son los bancos, y por lo tanto la realidad de los comunistas en nuestro país es la realidad de gente como Marcos Ana, que se pasó 20 años en las cárceles del franquismo luchando por la democracia y todavía no ha sido reconocido a ese nivel por parte del Estado. Es decir, los comunistas en este país han hecho mucho bien y por lo tanto yo no tengo ningún reparo en decirlo. No hablaba tanto de los comunistas aquí en España, que por cierto ha habido muchas alusiones al PIN que usted lleva y a lo que sufrieron en algunos lugares, sino a la comparación, usted lo sabe, con la economía cubana, con la economía venezolana y con que eso se pudiera exportar de alguna manera. Pero eso no es una comparación que hagamos nosotros. Yo entendería que alguien dijera, es que Alberto Garzón ha dicho que quiere hacer de España Cuba, pero yo no he dicho eso, ni lo ha dicho nadie que yo conozca a mi alrededor. Eso lo dice gente de extrema derecha que lo que quiere es caricaturizar al enemigo para poder insultarle y para poder llevarnos a escenarios como los que vimos en la investidura. Una derecha ultramontana con un discurso guerra civilista, con un discurso que lo que está haciendo en última instancia es la misma estrategia que ha hecho la extrema derecha siempre, caricaturizar al enemigo para luego criminalizarlo. Eso es muy peligroso. El salario mínimo, que es algo que también se ha hablado mucho en los acuerdos que ha habido entre ustedes y el Partido Socialista. Izquierda Unida pedía los 1.200 euros, 60% de la renta mediana. El acuerdo con el PSOE dice que lo van a hacer en 4 años. ¿Qué vamos a ver? No sé si en 4 años, pero en cuanto al salario mínimo, ¿qué espera usted? Bueno, pues está la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en esa tarea, junto con ese compromiso que aparece en el acuerdo de Partido Socialista con Unidas Podemos, y hablando con los actores sociales, es decir, los sindicatos y la patronal, para ver cuál es el montante al que podemos llegar de una subida del salario mínimo y ver también cuáles son los lugares. Yo creo que es una muy buena noticia, evidentemente, esa subida del salario mínimo, no solo para las familias que se van a beneficiar de ello, a las que no le va a venir nada mal tener más ingresos a final de mes, sino también para la economía, porque al final el salario desde la derecha siempre se ve como un coste. Se dice es que el empresario va a tener que pagar más, pero es que el salario también es parte de que estimula la demanda, es decir, la gente compra en la pequeña y mediana empresa con el salario que tiene, y si el salario es más grande podrá comprar más en la pequeña y mediana empresa y estimular la economía. Es un debate apasionante, pero la realidad empírica ha demostrado que la subida del salario mínimo en nuestro país que conseguimos en el último acuerdo, hasta 900 euros, ha sido buena para la economía. ¿Y podrá llegarse a los 1.200 o será algo de lo que ustedes tengan que ceder porque era la exigencia que hacían al principio? Bueno, como decía al principio, nosotros entendemos que estando en un gobierno que no es de mayoría absoluta de Unidas Podemos, no podemos aplicar el programa con el que nos presentamos a las elecciones al 100%. Vamos a tener que aplicar aquello que podamos negociar y, por lo tanto, tendremos que buscar cómo lo podemos subir acercándose más a lo que buscábamos desde el principio. Lo mismo con la reforma laboral, que ustedes pedían la derogación completa y ya ha salido Calviño y ha dicho, bueno, completa no va a ser. Bueno, pero eso es una cuestión que incluso más técnica. Las reformas laborales no se derogan completamente. Esto ha sido algo en lo que quizás hemos cometido errores muchos. Lo que hay que hacer es quitar todo lo que es lo más perverso. En ese sentido es revertir la reforma del Partido Popular del 2012, incluso algunos elementos de reformas laborales anteriores, y establecer un marco que permita que la precariedad no sea lo común para las grandes empresas para maximizar los beneficios. Al final es algo muy sencillo, es casi una cuestión contable. En los
últimos 10 años, desde que comenzó la crisis, los beneficios empresariales se han multiplicado y la parte salarial de la tarta se ha reducido. Y eso ha sido aprovechando los resquicios de las reformas laborales, entre otras muchas razones. Por lo tanto, se trata de mejorar la capacidad de la clase trabajadora para poder tener mejores salarios y, eso sí, los beneficios pues no tendrán que ser tan elevados en las grandes empresas. De renuncias va la cosa, y usted lo ha dicho al principio de la entrevista, vamos a tener que ceder en muchas. Le pregunto también por el tema catalán. Han pasado a decir presos políticos, pedir la consulta, el referéndum. ¿Aguardar la expresión o no? ¿Usted sigue pensando que hay presos políticos? Pues realmente yo nunca lo he dicho. En Unidas Podemos han hablado muchas veces de presos políticos. Hay gente que lo considera y además entiendo por qué lo considera. Simplemente yo tenía un matiz porque cuando lo comparas con gente como la que he citado de Marcos Ana, me chirriaba. Lo que está claro es que los dirigentes independentistas en prisión no van a resolver el problema catalán y que la judicialización o la politización, bueno, mejor dicho, el uso de la policía o de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el Estado tampoco va a resolver el problema. Solo hay un camino, que es el diálogo. Entonces, lo primero es la fase del diálogo y después viene la fase de la negociación. A lo mejor esas fases no se van a dar en 1 año ni en 2 años y después llegará la solución, sea cual sea. Pero ustedes siempre han dicho que la solución es preguntar, y es preguntar allí. Sí, efectivamente, pero vamos, esto no es un problema moderno. Yo invito siempre a la gente con la que discuto esas cuestiones que repase un debate histórico muy interesante, que es el de Azaña con Ortega y Gasset en 1932, y verá que lo podría transponer prácticamente a la actualidad. ¿Y eso hoy, se lo ha dicho a Pedro Sánchez también? Eso lo sabe todo el mundo, que está interesado en esta cuestión. Usted me entiende. Quiero decir, claro, pero en el PSOE la posición no es la misma que la que usted tiene y la que usted no es exactamente la misma, pero vamos a acabar todos condenados a transitar ese camino, porque las otras dos opciones no funcionan. La opción de la declaración de independencia unilateral, ignorando a la otra mitad de Cataluña, eso no funciona o lleva a un drama social. Y la otra opción, que es la que propone la derecha, que es negar la realidad, incluso como proponen ya las derechas actuales radicalizadas, incluso llegar a militarizar el conflicto, eso lo único que va a generar es más drama social. Entonces, al final solo hay un camino, que es el camino del diálogo. El diálogo se hace con quien no opina como tú. Para dialogar con los que opinamos igual, eso es bastante gratuito. Hay que hablar con quienes no opinan como tú, de todo. Y hay que escuchar cosas que a uno no le gusta. Me ha llamado la atención que ha dicho que los líderes que están en la cárcel no van a arreglar el conflicto. No van a arreglar que estén en la cárcel, es decir, ellos son parte, como decía por cierto el secretario general de la UGT, son parte de la solución. El hecho de que ellos estén en la cárcel es el síntoma de que hay un conflicto político no resuelto por vías políticas. ¿Qué le parece mañana ese juicio por delito de rebelión que se acusa a Trapero, al exmayor de los Mossos, y que comienza mañana? Parte de la misma idea. Es decir, si nosotros creemos que lo que no se ha resuelto por la vía política, siendo un conflicto político, se va a resolver por la aplicación de la ley, sea más estricta o menos estricta, interpretada de una forma más reaccionaria o menos reaccionaria, nos estamos equivocando. En Cataluña hay 2 millones de personas aproximadamente que quieren ser otro país. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quiero que Cataluña siga siendo parte de España. Pero yo tengo que ver que eso existe y que, por lo tanto, aunque meta a 6 personas, a 10 personas, a 15 personas en la cárcel, los 2 millones de personas seguirán existiendo. Es más, es probable que cuanta más gente meta en la cárcel ya no sean 2 millones, sino 2,5 millones. Agravemos el problema. Por lo tanto, hay que reconducir la situación. Y reconducir es dialogar, preguntarles qué es lo que quieren, que pueden ser muchas cosas, no solo una, y ver cómo somos capaces de llegar a un acuerdo que mantenga la convivencia, las soluciones pacíficas y, desde mi humilde opinión, siempre lo he defendido así, una solución en la que Cataluña forme parte de España y sea una España que sea atractiva para los catalanes. Es decir, yo quiero una España en la que la gente no tenga ganas de irse. Y eso implica no solo hablar de abstracciones, implica hablar de sanidad pública, educación pública, porque en gran medida esa frustración generada por la crisis es la que ha aupado el independentismo reciente también. Le preguntaba por Trapero en concreto, ¿le parece excesiva la petición de las condenas por el delito de rebelión en su caso? Bueno, es que el delito de rebelión, de hecho, es un delito que se está imputando, porque luego ni siquiera el Tribunal Supremo lo hizo con los presos independentistas, ni siquiera lo afirmó, a pesar de lo que decían las diferentes derechas en este país y a pesar de que siguen diciéndolo, no usan el lenguaje de golpe de Estado, como decía antes, un lenguaje hiperbólico, un lenguaje que sin embargo tiene unas consecuencias sociales muy graves. Es un delito que no cabe aplicarlo a lo que está sucediendo. El delito de rebelión fue aprobado y además con una enmienda de Izquierda Unida para evitar cosas como el golpe de Estado de Tejero, para evitar que los militares pudieran dar un golpe de Estado. Estamos hablando de un conflicto de una naturaleza distinta. Así que para usted no hubo delito de rebelión. No hubo delito de rebelión, ni para mí,
y en el caso de los delitos de los presos independentistas de la sentencia que hemos conocido ya, ni tampoco para el Tribunal Supremo. No, yo le preguntaba por el que empieza mañana, el de Trapero, lo otro ya hemos visto. Yo no sé cómo va a salir esa sentencia, pero en el anterior dije que no veía delito de rebelión, como otra mucha gente, entre ellos la Abogacía del Estado finalmente, y ni el Tribunal Supremo vio el delito de rebelión. La Fiscalía, tienen también ahí un bonito lío. ¿A usted le parece bien que alguien que hace 2 minutos era ministra de Justicia ahora sea fiscal general del Estado? Sí, absolutamente. No tiene ninguna duda. Si en vez de un gobierno de izquierdas fuera un gobierno de derechas, diría lo mismo. Es que la Fiscalía no es el Poder Judicial. La Fiscalía depende jerárquicamente del Ministerio, es decir, de Presidencia, del Gobierno, aunque es autónoma. Es decir, es propuesta el nombramiento por el Gobierno, de hecho, por eso no hay nada ilegal en lo que se está haciendo, y después tiene autonomía para poder defender. Pero es que la Fiscalía es parte de lo que es el entramado del Gobierno, no es Poder Judicial. Lo que estamos viendo aquí es, bueno, una serie de protestas legítimas, pero no habilitadas técnicamente, desde mi punto de vista, de una derecha que está tan acostumbrada a controlar, eso sí, el Poder Judicial a través de un consejo, por ejemplo ahora el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de un año sin renovarse, que, bueno, pues hace su oposición no solo en el Parlamento, sino también en otros lugares. Pero, señor Garzón, en la propia Unidas Podemos decía: garantizaremos que la elección del fiscal general del Estado sea de la ciudadanía y no del presidente de gobierno de turno. Eso no se lo dice la derecha, lo decían ustedes mismos. En su programa electoral, adoptar medidas necesarias para garantizar la independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. ¿Poner a una ministra garantiza esa independencia que ustedes han puesto por escrito y han prometido a los votantes? Pero vuelvo a subrayar, son dos cosas distintas. La Fiscalía es autónoma y ahí se garantiza su independencia, es decir, por eso los criterios que tiene que cumplir son de carácter técnico y profesional, que los cumple, incluso así lo ha visto, aunque en aquella votación de 12-7, el Consejo. Y después otra cosa es el Poder Judicial, que el Poder Judicial, por ejemplo, en su Consejo... referencia a la Fiscalía, ¿eh? Claro, para mantener la independencia, pero es que la independencia se está manteniendo, es decir, todas las personas, todas, sean nombradas por uno u otro, tenemos ideología, tenemos visiones, cosmovisiones, e interpretamos las realidades pues de una forma más progresista o más conservadora. De hecho, es muy habitual ver y etiquetar a los jueces, por ejemplo, a los magistrados, diciendo son del lado progresista, son del lado conservador, porque interpretan las leyes pues con determinados sesgos. Pero ustedes son muy críticos cuando lo hace el Partido Popular. Es más, en concreto con el nombramiento de Dolores Delgado, ustedes en Unidas Podemos fueron muy duros para pedir su dimisión con el tema de Villarejo. ¿Alguien que no valía como ministra le vale como fiscal general del Estado con lo que pasó? Bueno, eran dos cosas distintas, pero en cualquier caso nosotros vimos perfectamente y de hecho pedimos incluso su dimisión por eso lo porque entendíamos que había allí un conflicto, y eso fue hace 1 año y medio, creo recordar, o 2 años. Eso ha avanzado, han cambiado los contextos, hemos visto que las cosas han evolucionado de una forma distinta a la que nosotros pensábamos y entendemos que esta propuesta que ha hecho el presidente Pedro Sánchez nos parece razonable y nos parece bien. Por supuesto, nadie ha negado la legalidad, ni siquiera la derecha se ha atrevido a hacerlo. Yo no iba a la legalidad, iba a la propia hemeroteca de lo que ustedes decían de Dolores Delgado. La sensación es, vamos a defender esto porque estamos en el gobierno, pero realmente, a pesar de lo que hemos dicho. Es que yo estoy absolutamente convencido de que es una buena decisión y creo además que hay que seguir tomando decisiones, por ejemplo, renovar el Consejo General del Poder Judicial, y eso tiene que hacerse en concurso con la derecha, y hay que despolitizar la justicia. Pero ojo, es que a veces lo interpretamos mal. Despolitizar la justicia no significa poner robots. Todas las personas que estén en la justicia tienen su propia ideología. También los también los de derecha y los de izquierdas. Pero no lo criticamos, constatamos. El problema es que cuando los órganos de gobierno de los jueces son ya no de derecha, sino mayoritariamente de derecha, se interpretan siempre las cosas en la misma dirección, es un problema análogo al que pasa en Estados Unidos, ahí tenemos un problema, porque entonces hay unos órganos que siempre son de derechas y lo que hay que hacer es ser capaces de aspirar a esa imparcialidad que por nuestra propia naturaleza humana no se va a poder conseguir. Pero un equilibrio es necesario, por eso hace falta negociar con el Partido Popular o con las derechas que representan en el Parlamento. Yo le decía cuántos sapos se tienen que tragar ahora que están en el gobierno. El de la monarquía es uno de ellos. Hemos pasado de escucharle a usted decir ciudadano Felipe de Borbón a prometer lealtad al rey en ese vídeo que veíamos al principio. Ya no le vamos a escuchar decir eso de ciudadano Felipe de Borbón, señor Garzón. Yo sí lo digo y lo seguiré diciendo. Pero además no es pero porque es un acto solemne en el que tienes que decir lo que aparece recogido ahí para poder avanzar, igual que cuando se hacen otro tipo de actos solemnes. La forma en la que yo me dirijo al jefe del Estado, como ciudadano Felipe de Borbón, es una fórmula que trata de manifestar una metáfora, y es que para mí todos los españoles somos iguales.
y no hay una familia que tiene que estar por encima de las demás. Evidentemente, en términos legales sí que lo hay. Hay una familia que está por encima de los demás y que por derechos hereditarios sigue siendo la familia que ostenta la jefatura del Estado, que está financiada por dinero público y que además es inviolable, como hemos visto con el ciudadano Juan Carlos de Borbón. ¿Y va a seguir pidiendo que eso deje de ser así? Por supuesto. ¿Sí? Pero por supuesto. Porque el otro día en la mesa del Congreso parece que hubo ahí una votación en la que no se pedía más investigación, ¿no? Creo recordar que esta semana ha habido una votación en el Congreso en el que Unidas Podemos no mostró el mismo entusiasmo que otras veces en investigación. No lo sé, vamos, no ha habido Congreso esta semana, pero puede ser que haya habido algún órgano en el que yo no estoy. Contra a declarar al rey en la mesa del Congreso. No lo sé. No lo sabe. No lo sé. Eso no pero va a vamos, yo soy partidario de la mayor transparencia y de que todas las personas somos iguales. Esa es la parte más bonita de nuestra Constitución, aunque inmediatamente nuestra Constitución se enmienda a la plana. Una cosa más, que enseguida nos vamos a ir al repaso del tiempo. ¿Qué le pareció eso de la ministra Celaá de los hijos no son de los padres cuando hablamos del veto parental, que así lo llevamos aquí en La Sexta? Bueno, yo creo que es efectivamente censura educativa, no es el lenguaje que usa la derecha, pero es más adecuado decir censura educativa. Yo creo que lo que la ministra de Educación se refería no es efectivamente a que los hijos no sean de los padres biológicamente, que eso es obvio, sino a que los niños y las niñas de nuestro país, en una democracia, tienen derechos por condición propia. Lo que quiere decir que los niños y las niñas pueden y deben aprender en el marco de la educación pública, en el marco de los sistemas educativos, a amar a quien quieran, incluso aunque sus padres y sus madres sean homófobos y odien las cuestiones que tengan que ver con la homosexualidad. Pues eso es la democracia. Y en realidad lo que está haciendo las derechas, empezando por Murcia y el PP, copiando el argumento de Vox, es atacar la educación pública, porque este es el principio de eso. Y ya lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro y hemos visto cómo el crecimiento de la extrema derecha avanza por esa línea. Quieren hacernos retroceder unos 40 años, nosotros no se lo podemos permitir y por cada paso atrás que quiera dar la derecha tendremos que dar 2 hacia adelante, porque este es el principio de un ataque contra lo público y contra los derechos sociales, en este caso de las personas que quieren amar a personas del mismo sexo. ¿Acuerdos de Estado entonces con el PP, sí o no? Acuerdos del Estado, claro, es que deberíamos llegar. ¿Es compatible después de esto? Vamos, deberíamos llegar. Yo lo que estoy diciendo es lo deseable. Y yo creo que en el Partido Popular hay mucha gente que considera que eso es lo deseable también. El problema es que vemos a una cúpula del Partido Popular que se ha radicalizado hacia la derecha, que ha abandonado ese espacio de moderación que pareció durante unos meses abanderar y está copiando directamente el discurso de Vox. Pero si en algún momento quieren hablar de acuerdos de Estado, yo creo que es la lógica de la política, llegar a acuerdos entre diferentes, y yo nunca he tenido problema en hablar con nadie. El problema es que están en una deriva muy peligrosa. Le agradezco mucho a Alberto Garzón, ministro de Consumo, la primera entrevista aquí en El Objetivo, siempre que le hemos llamado, ha venido aquí a dar la cara. Muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias. Que tenga suerte, que se